Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Canchola Bautista, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo del Arte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Hoy les presentaré un tema muy interesante sobre la historia de la música en la antigua Grecia. Una parte de la antigüedad que es conocida como la época clásica es un periodo muy extenso que abarca desde el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. En esta etapa destacan sobre todo dos civilizaciones, la griega y la romana. No significa que antes del mundo clásico no haya existido la música, ya que esta es tan antigua como el propio hombre y hay manifestaciones que datan de tiempos remotos y de civilizaciones muy diversas como la egipcia, la china y la japonesa. Sin embargo, en la época griega es donde se comienza a tener una información de la música más relevante. Así, en este periodo encontraremos los primeros documentos musicales conservados. No obstante, tampoco vamos a encontrar demasiadas fuentes musicales, pero si acudimos a la pintura, escultura y determinados textos escritos que se han conservado, podemos hacernos una idea de cómo era la música griega. Los griegos de la época clásica desarrollaron en gran medida muchos campos de estudio como las matemáticas, la filosofía y también la música. Para ellos, la música era muy especial. Cantaban en bodas, funerales, nacimientos y demás ceremonias religiosas. La encontraremos siempre ligada a la poesía y a la danza. El término música proviene de la palabra griega mousike, que significa relativo a las musas, es decir, el arte inspirado y protegido por estas 9 diosas. Su raíz eran las 9 musas protectoras de las ciencias y de las artes. Los principales autores griegos relacionados con la música son el poeta Homero, los dramaturgos Sófocles y Eurípides, y los filósofos teóricos Platón, Aristóteles y Pitágoras. Posteriormente, los romanos acogieron todas las novedades que habían desarrollado los griegos. A continuación, hablaremos sobre la música de los dioses. Los griegos de la antigüedad atribuyen a la música facultades mágicas. Para ellos, la música puede ser capaz de curar enfermedades, modificar la conducta de las personas. Por ello, la elección de la música para cada ocasión es muy importante. La música siempre va a estar muy relacionada con sus dioses. Así, por ejemplo, al dios Hermes se le atribuye la invención de la lira, que según cuenta la leyenda, construyó cuando era muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano, Apolo, que era muy envidioso, le cambió la lira por un rebaño de vacas. Por eso en todas las imágenes aparece Apolo con la lira. Otra leyenda griega cuenta la historia del dios Pan, al que se representa con la cabeza y el tronco de hombre y extremidades inferiores de macho cabrío. A este tipo de ser mitológico se le denomina sátiro. Pues bien, a este dios se le atribuye la invención de la flauta de Pan. Cuenta la leyenda que su bella amada Siringe murió y se convirtió en caña. Con esta caña, Pan hizo una flauta de varios tubos. Este instrumento aún se utiliza en la actualidad en algunas regiones de Latinoamérica y se conoce con el nombre de flauta de Pan o siringa debido a la mitología griega. Cuando Atenea inventó la flauta y empezó a tocarla, se dio cuenta de que se le deformaban las mejillas, por lo que tiró el instrumento musical. El sátiro Marcias lo encontró y consiguió tanto virtuosismo en la flauta que se atrevió a desafiar al propio Apolo. Apolo resultó vencedor y decidió desollar vivo al sátiro. Otra leyenda mitológica es la de Eurídice y Orfeo. Eurídice era una tríade ninfa y era la esposa de Orfeo, poeta y músico divino. Orfeo amaba profundamente a su bella esposa, quien acostumbraba a pasear con las náyades. Una vez de que la bella Eurídice caminaba en uno de sus paseos por un prado de Tracia, fue vista, según Virgilio, por Aristeo, quien prendado inmediatamente de ella, la persigue para hacerla suya. Ella escapa con gran velocidad y miedo, pues su corazón solo le pertenece a Orfeo. En su huida, Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Orfeo, desconsolado, la llora y su desesperación no encuentra consuelo, por lo que toma la arriesgada decisión de ir a buscar de su dulce y amada esposa al Hades, la tierra de los muertos. Con su dulce canto y sus poesías, Orfeo logró conmover a Caronte, quien lo deja atravesar el río Estigia, límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Después, con sus habilidades artísticas, Orfeo logra convencer a Perséfone y a Hades de que le permitan llevarse a Eurídice. Las divinidades subterráneas aceptan que se la lleve, pero Orfeo debe prometer que no intentará ver a su esposa hasta que la haya llevado a la luz del sol. Entonces, según lo convenido, Eurídice seguía a Orfeo en el camino hacia la luz, y en el momento en que estaban a punto de abandonar las oscuras profundidades, Orfeo tuvo dudas.
Así, empezó a pensar en la posibilidad de que Perséfone lo hubiese engañado y que Eurídice no viniera tras él, por lo que no pudo soportar la tentación y se volvió a mirarla y corroborar que ella venía con él. Cuando esto ocurrió, Eurídice fue arrastrada por una fuerza irresistible otra vez hacia el Hades. Orfeo, desesperado, intenta ir de nuevo a rescatar a su amada, pero esta vez Caronte no se lo permite. Orfeo regresó a la tierra, solo y desamparado, y mantuvo la fidelidad a su esposa hasta la muerte. Ahora hablaremos sobre los instrumentos de la antigüedad. Hoy en día no existe ningún instrumento de la antigüedad que haya llegado hasta nosotros. Por ello, para conocer estos instrumentos tenemos que fijarnos en los dibujos sobre cerámica y sobre grabados en piedra y en otros materiales. La función principal de los instrumentos de la antigüedad era la de acompañar a la danza, al canto y a la poesía. A continuación se citan los más importantes. Lira. Las primeras liras estaban hechas con el caparazón de una tortuga como caja de resonancia y con cuernos de cabra sobre los que se tensaban las cuerdas, que eran tripas de animal secas. Al principio la lira tenía 4 cuerdas. Existieron instrumentos desarrollados a partir de la lira como la cítara. Aulus, especie de flauta doble. Cada mano se encargaba de uno de los tubos. Los romanos llamaron a este instrumento tibia. Siringa, también conocida como flauta de pan en honor a su dios creador. Se trata de un conjunto de tubos de caña unidos entre sí. Órgano hidráulico. Funcionaba presionando un teclado rudimentario de cobre que mediante unos pistones y compresores insuflaba aire por unos tubos, cuya presión era regulada por cierta cantidad de agua que había en su interior. Crótalos, pequeños platillos que se entrechocaban. En principio eran 2 piezas cóncavas de madera y más tarde de metal. Hablaremos ahora de características de la música griega. La música griega estaba difundida generalmente por transmisión oral. Los textos eran bastante escasos en aquella época. La palabra y los gestos, es decir, la poesía y la danza, van a ir siempre unidas a la música. Son muy pocos los fragmentos de música que nos han quedado. Podríamos hablar de unos 40, extraídos de inscripciones en piedra, de papiros y restos arqueológicos. Pero hay que tener en cuenta que cualquier reconstrucción es solo una aproximación a su música. El epitafio de Eseikilos es el fragmento musical completo más antiguo que existe. Se trata de una columna funeraria que data del siglo II a.C. y que fue encargada por Seikilos para honrar la muerte de su mujer Euterpe. Fue encontrada en Aydin, Turquía. La música y el texto fueron esculpidos en dicha columna. Junto al texto aparece un tipo de notación musical que indicaba cómo debía ser esa melodía que acompañaría el texto. Evidentemente, la notación musical no es como lo que nosotros empleamos actualmente, negras, corcheas, etc., sino que se trata de una notación alfabética. Aún así, podemos hacernos una idea de las principales características de la música griega. La música griega es monódica. Esto no quiere decir que canten a una sola voz, sino que todas las voces cantan a la vez, incluso los instrumentos acompañaban imitando al cantante. En ocasiones realizaban pequeños adornos a modo de improvisación y a esta técnica se le conoce con el nombre de heterofonía. La forma de notación griega era alfabética. Las alturas del sonido se representan mediante letras del alfabeto griego. El ritmo lo reflejan mediante los pies métricos utilizados en la poesía, que son unos signos, rayas, puntos o semicírculos, colocados sobre las letras que indican combinaciones de valores cortos y largos. El sistema musical griego se basa en los modos. Parten de los 4 cuerdas de la lira, que ellos denominan tetracordo. Uniendo 2 tetracordos obtienen una sucesión de 8 notas descendentes que se denominan modos. Podríamos decir que son el origen de las actuales escalas. Cada modo comienza con una nota distinta. Dependiendo de esta, variaba la distribución de los tonos y semitonos. Podemos destacar 4 modos principales: dorio, desde mi, frigio, re, lidio, do, mixolidio, si. Muchos de los términos empleados en la teoría musical de hoy son de origen griego, como por ejemplo música, armonía, tono, orquesta, ritmo, coro, melodía, himno. La música era muy importante para la educación de los jóvenes, ya que los filósofos griegos como Aristóteles o Platón creían en la teoría del etos,
Según esta teoría, la música es capaz de modificar las conductas de las personas. Según el filósofo Platón, la música podría decidir de manera imperante en la transmisión de las mejores virtudes del ciudadano, como el valor, la mesura y el sentido de la justicia, y no solo a nivel individual, sino colectivo, porque la música tenía para él el poder de marcar la línea de un estado y el orden social. Este pensamiento se extendió hasta la Edad Media. Hoy en día está de moda la musicoterapia, ciencia que se encarga de curar enfermedades de carácter psicológico mediante la música, es decir, modificar ciertos comportamientos, agresividad, hiperactividad, etc. La actual selección de 12 sonidos de la música occidental se originó en las matemáticas. Pitágoras descubrió que el sonido se produce por las vibraciones de un cuerpo en un medio elástico en el que se propagan en forma de ondas y cuya altura depende del número de vibraciones. Mediante un instrumento de su invención llamado monocordio, Pitágoras determinó que la frecuencia del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Por lo tanto, el número es el principio de toda proporción, orden y armonía del universo. Mediante la teoría de las esferas, Pitágoras afirmó que los cuerpos del cosmos con su movimiento producen sonidos y esos sonidos forman las armonías más perfectas, las cuales el hombre no puede escuchar ya que es un ser imperfecto. Por último, hablaremos de la danza. La danza formaba parte importante de la vida de los griegos, que bailaban en sus celebraciones al son de instrumentos como el aulos y el tímpano. No nos han quedado documentos materiales que nos hablen de cómo eran las danzas griegas, pero existen grabados y figuras de cerámica que representan a menudo figuras bailando, por lo que nos podemos hacer una idea de la importancia del baile para los griegos de la antigüedad. En el periodo clásico, la danza va indiscutiblemente unida al canto y al acompañamiento musical. La danza es elevada a una categoría superior por Platón, quien la considera como una parte de la educación en la infancia. La música, arte de las musas, se entendía como el arte que une la palabra y la melodía y el baile, y se consideraba la más eficaz de las artes para educar al ser humano. Hasta los más duros guerreros espartanos usaban la danza como medio de entrenamiento para la guerra. Sócrates, importante filósofo de la época, señala que el que mejor baila es el mejor guerrero. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de su agrado. Hasta la próxima.